Bien, hola a todos. En este video vamos a continuar con el tema de transformada inversa. La clase pasada estuvimos viendo el tema de transformada inversa para distribuciones continuas y de hecho también lo extrapolamos para las distribuciones empíricas continuas. En este video vamos a estar viendo solamente cómo utilizar el método de transformada inversa específicamente para las distribuciones discretas e incluso para las distribuciones empíricas discretas. Entonces, supongamos que tenemos una función discreta, una función de probabilidad discreta cualquiera, para ciertos valores. En estos casos, por ejemplo, para A, B, C, así sucesivamente hasta un valor n. Recordemos que para poder utilizar este método de transformada inversa es necesario utilizar la función acumulada. Entonces, como tenemos que utilizar la función acumulada, lo que vamos a hacer es ordenar estos valores. Acá ya están ordenados, pero ustedes lo primero que tienen que hacer es ordenar esos valores. ¿Qué significa ordenarlos? Pues que el primer valor sea menor que el segundo valor y así sucesivamente. A menor que B, B menor que C y así sucesivamente. Teniendo estos valores ordenados, pues también es importante tener la probabilidad de obtener cada uno de esos valores, la función de probabilidad. Esa es la segunda columna que vemos aquí en esta tabla. Adicionalmente, ¿qué pasa? Pues ya les dije que teníamos que utilizar la función acumulada, entonces tenemos que calcular esa función acumulada. Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, la función acumulada de A es P sub A, la probabilidad acumulada. Es decir, A acumula hasta el P sub A por ciento de la probabilidad. C, por ejemplo, acumula pues la probabilidad acumulada de A más la probabilidad acumulada de B más la probabilidad acumulada de C, es decir, acumularía este valor. ¿Listo? Así sucesivamente hasta que n, que es el último valor de nuestra posible función, pues acumula el 100% de los datos. Esta es la información que necesitamos para poder utilizar el método de transformada inversa con estas distribuciones discretas, porque lo que vamos a hacer ahorita es graficar esta información. Entonces, pues vamos a graficarla de una manera muy sencilla. Y si se dan cuenta, los valores previos a A acumulan un 0% de probabilidad. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Pues hasta el valor de A. Entonces lo que estamos viendo acá es un intervalo cerrado en 0 y un intervalo abierto en A. ¿De qué probabilidad? De 0. Abierto en A precisamente porque A no acumula el 0%. A acumula es el P sub A por ciento. Entonces vamos a subir este valor en A precisamente para que tengamos un intervalo cerrado en P sub A. ¿Cuánto va a durar esta probabilidad acumulada pues siendo P sub A? Pues hasta B. En B vamos a tener un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque pues precisamente B acumula es un P sub A más un P sub B de probabilidad acumulada. ¿Hasta cuándo? Hasta C. Ahí vamos a tener un intervalo abierto y así sucesivamente vamos a empezar a generar esta estructura escalonada que es bien importante en el método de la transformada inversa para estas distribuciones discretas. Si se dan cuenta, n no acumula estos puntos suspensivos, sino que n acumula es un 1, pues el 100% de la probabilidad acumulada. Ya cualquier valor mayor a n, pues ya de por sí ya habrá acumulado el 100%. ¿Listo? Esta estructura escalonada es bien importante precisamente porque ahora para poder generar números que se distribuyan como la función de probabilidad discreta que estamos viendo en pantalla, lo único que necesitamos es generar números aleatorios entre 0 y 1 que simulen probabilidades acumuladas. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a tener este número entre 0 y 1, R1, vamos a decir que es una probabilidad acumulada, y ese número está entre P sub A y P sub A más P sub B. Es decir, ese número está acá. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar ese número aleatorio entre 0 y 1, esa probabilidad, como si fuera un dardo. Y vamos a lanzar ese dardo para que se estrelle contra la estructura escalonada. Entonces, por ejemplo, aquí se está estrellando con esta parte de la estructura escalonada. ¿Listo? ¿Qué va a pasar después? Sencillamente lo que vamos a hacer es dejar que la gravedad actúe sobre ese dardo que acabamos de enviar. Entonces va a caer, pero lo importante aquí es ver que aquí en B tenemos un intervalo abierto en la probabilidad de P sub A. Es decir, que el dardo va a poder caer. Si acá tuviéramos un intervalo cerrado, pues básicamente el dardo se quedaría acá y nunca podría caer al eje de las X. Entonces, pues dejamos que caiga,
tenemos un intervalo abierto, efectivamente cae, y vean que entonces este dardo de acá, esta probabilidad que está entre P sub A y P sub B, me genera un número que es B. Y tiene todo el sentido del mundo, porque pues ya vimos que entonces B acumulas hasta P sub A más P sub B. Entonces vamos a tener este valor de B, dado que empezamos a generar esta probabilidad acumulada aleatoriamente. Podemos hacer otro ejemplo. Digamos que entonces R2 también va a ser una probabilidad acumulada, un número uniforme entre 0 y 1, y esta vez nos va a dar entre estos puntos suspensivos y 1, es decir, acá. ¿Listo? Entonces de nuevo estrellamos este dardo contra la estructura escalonada, acá tenemos un intervalo abierto, dejamos que la gravedad caiga y vean entonces que esta probabilidad acumulada me genera este valor de los posibles valores que había. Entonces vean que la función inversa de esta probabilidad para esta función de probabilidad discreta pues me genera el valor de n. Si quisiéramos ver, por ejemplo, la forma pues general de todo este método de transformada inversa para funciones discretas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente tenemos que iterar sobre estos x. Entonces, vamos a iterar sobre estos x. ¿Listo? Y vamos a calcular la función de probabilidad de cada uno de estos x. Entonces, vean que estamos calculando esa función de probabilidad. Pero a mí no me importa eso. A mí me importa es las funciones de probabilidad que sean mayores a una probabilidad que yo acabo de dar. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, esta probabilidad de acá, P sub A, no es mayor que R sub 1. Entonces esa probabilidad no me importa. Pero P sub A más P sub B sí es mayor que R1. Entonces esa probabilidad sí me importa. P sub A más P sub B más P sub C sí me importa. Estos puntos suspensivos también me importan. Este 1 también me importa. Entonces tengo estos cuatro posibles valores, P sub A más P sub B, P sub A más P sub B más P sub C, los puntos suspensivos de acá y 1. Y lo que voy a hacer es calcular el mínimo entre esos valores. Vean que el mínimo entre esos valores es P sub A más P sub B, precisamente porque los ordenamos al principio. Y dado que tenemos el mínimo, ahora yo quiero tener es el argumento de ese mínimo, es decir, el valor que genera esa probabilidad acumulada. Y el valor que genera esa probabilidad acumulada es B. Y ese es el valor que nosotros vamos a retornar como x. Si nosotros hacemos esto una y otra vez para diferentes valores de R1 y R2, pues diferentes probabilidades acumuladas, ya estamos generando entonces una variable aleatoria que se distribuya como esta función de distribución de probabilidad discreta. Un ejemplo ya numérico es el que hicimos nosotros al principio de la clase, al principio del curso, cuando ustedes pasaron a hacer muñecos de plastilina. Entonces, eso ya es una función empírica. Lo que nosotros estamos viendo es la cantidad de muñecos que ustedes hicieron acá. Entonces tenemos en esa primera columna la cantidad de muñecos que podían hacer, 1, 2 o 3. Y en la segunda columna es cuántos de ustedes terminaron haciendo esa cantidad de muñecos. Entonces 26 hicieron un muñeco, 10 personas hicieron 2 muñecos, solamente 2 personas hicieron 3 muñecos. Con esta información, vean que ya son datos totalmente empíricos, nosotros podemos calcular una probabilidad de haber hecho una cantidad de muñecos específica. Y con esta información podemos calcular una función acumulada de probabilidad empírica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues graficarla. Vean entonces que los valores previos a 1 acumulan el 0%, hasta 1, que acumula el 0.684 de la probabilidad, hasta 2, que acumula el 0.947, hasta 3, que acumula el 1%, el 100% de toda la probabilidad. Valores mayores pues ya no nos importan. Y vean que ya con esta información pues ya tenemos todo lo importante, nuestra estructura escalonada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues básicamente generar probabilidades acumuladas aleatorias. La primera probabilidad acumulada aleatoria que vamos a generar es esta, 0.53. 0.53 cae en este primer rango y se estrella con esta primera parte de la estructura escalonada. Es decir, que cuando caiga vamos a generar entonces el número 1. Entonces la función inversa de esta función empírica, pues para esta probabilidad de 0.53 nos da 1. Si utilizamos otro ejemplo, por ejemplo un R2 que sea de 0.75, 0.75 se encuentra ubicado acá. Como acá tenemos un intervalo abierto, pues entonces ese dardo sí va a caer a 2
y entonces la función inversa de esta función discreta empírica nos hubiera generado entonces un 2. De esta forma, pues entonces ustedes ya tienen todas las herramientas para generar el método de transformada inversa para cualquier distribución empírica o cualquier distribución discreta, sea empírica o sea normal. eh, y ya entonces podríamos generar variables aleatorias que sean discretas mediante el método de transformada inversa. Gracias.